He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan hizo eso, Juan estaba manifestando su conocimiento de que el Mesías debía morir. Porque en ese entonces todo el mundo sabía, como lo sabemos hoy, que un cordero solo es útil en cuanto al sacrificio si el cordero muere, ¿no? Así que Juan el Bautista, cuando identifica al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, implícitamente le estaba reconociendo que el Señor Jesús como el Mesías debía morir. Pero no solo en los evangelios, en el Antiguo Testamento se habla de la cruz. Después de los evangelios se sigue hablando de la cruz. Incluso en el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjese, ahí Juan está hablando de la bestia, ¿sí? Del anticristo. Y él está diciendo que todos los moradores de la tierra lo van a adorar. Bueno, no todos. Los van a adorar todos aquellos cuyos nombres, dice Juan, no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego fíjese lo que dice: el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, este pasaje de Apocalipsis nos lleva muy atrás en el tiempo, muy atrás, incluso cuando todavía la Escritura no se había escrito, valga la redundancia, ¿sí? Aún antes de la creación. Porque ahí dice que el Señor Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. Y lo que quiere decir Juan aquí es que el plan de la muerte de Cristo se diseñó desde antes de que la historia iniciara en la forma en que nosotros la conocemos. Así que sabemos que la muerte de Cristo en la cruz no fue una buena idea que resultó mal. No fue un intento de revolución que fracasó y el principal insurgente fue sacrificado. No fue tampoco un ejemplo de amor sacrificial. La muerte de Cristo en la cruz fue planeada desde la eternidad, con el propósito de proveer para el pecador que se arrepiente y cree en Cristo el perdón de todos sus pecados para siempre. Y no solamente eso, sino la promesa también de estar en el reino eterno de Dios en los cielos y de gozar de eterna bendición ahí. Por eso es tan importante la cruz, no en balde. ¿Cuántos dijimos himnos que hay, Pablo, en el himnario? 706. Y si hiciéramos un recuento de todos los himnos que mencionan la cruz, veríamos que de una forma o de otra, directa o indirectamente, la mayoría de los himnos en nuestro himnario hablan de la cruz, ¿cierto? Y eso nos demuestra la importancia que tiene la cruz. La cruz y la resurrección de Cristo son el testimonio supremo de la bondad de Dios, de su amor salvador, de su justicia, de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría y de cada uno de los otros atributos de Dios. Y ese es el porqué de 4 escritores evangélicos que hay en la Biblia. Los 4 finalizan sus historias de Jesús con los detalles concernientes a su muerte y a su resurrección.
Porque la muerte y la resurrección de Cristo son el punto culminante de toda la historia de la redención. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, habló de su muerte antes de que sucediera en muchas ocasiones. Si nos vamos al Evangelio de Marcos que estamos viendo, y ustedes ven los capítulos previos a este capítulo 14, vemos que en el capítulo 8 y en el 9 y en el 10 y en el 12, Jesús hace referencia a que sería arrestado en Jerusalén, y luego sería maltratado, y luego sería asesinado para resucitar al tercer día. Así que esto no es ninguna sorpresa para ningún lector de la Escritura, ni por supuesto para nuestro Señor, o para quienes lo habían escuchado hablar de su muerte. A ese punto es donde Dios había traído a su Hijo, y en donde toda la historia de la redención desde el principio del tiempo converge. A partir del capítulo 14 de Marcos, entramos a los registros finales del libro, y a través de ellos Marcos nos lleva en dirección a la cruz, a la resurrección. Vemos a partir del capítulo 14, desde la preparación de su muerte, la agonía del Señor Jesús, la traición de que fue objeto, su arresto, su juicio, la negación de Pedro, la crucifixión y finalmente su resurrección. Todos estos eventos, con la ayuda de Dios, vamos a repasar en estos 4 días de sermones. De manera que estoy convencido de que seremos edificados por la palabra de Dios y nuestra fe será fortalecida con la esperanza segura de la vida eterna que tenemos. Ahora, necesitamos poner atención, porque en este capítulo 14 que vamos a ver hoy y mañana, vamos a ir del presente al pasado y luego otra vez al presente. Dado que Marcos incluye en este capítulo eventos que no necesariamente siguen un orden cronológico, pero que se relacionan entre sí y que tienen que ver con los protagonistas de la pasión de Cristo y sus papeles en ella. Este capítulo 14 inicia cronológicamente el miércoles en la noche. Para entonces, el Señor Jesús ya había entrado a Jerusalén, ya había ido al templo, ya había corrido a los cambistas para mostrar su autoridad, y ya había pronunciado para sus apóstoles la enseñanza acerca del fin del siglo y de su regreso en gloria para consumar su reino. Todo eso ya había pasado. Y estamos en este capítulo 14 exactamente como estamos ahorita, un miércoles en la noche. El Señor Jesús reunido con sus discípulos. Pero mientras tanto, en otro lugar de Jerusalén, encontramos a los primeros protagonistas que vamos a ver. Los líderes religiosos de Israel. ¿Qué están haciendo? Están planeando una vez más cómo prender a Jesús y cómo matarlo. Pero antes de verlos a ellos, y cuál es su papel según lo que indica los versículos 1 y 2, debemos retroceder solamente un momento, porque quiero que identifiquemos a quien dijimos está orquestando todo lo que sucede en base a su poder providencial, Dios Padre. ¿Dónde está implicada en estos 2 primeros versículos la intervención de Dios? En la misma primera frase del capítulo. Fíjense cómo empieza. 2 días después,
era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esta información, tan escueta como es, tan ambigua como es, aparentemente, tiene mucho valor, dado que indica que el propósito de Dios era que en esa Pascua que se celebró el año 30 después de Cristo, a los 14 días del mes de Nisán, alrededor de las 3 de la tarde, cuando todos los corderos pascuales estuvieran empezando a ser sacrificados de acuerdo a la ley que indicaba que el cordero pascual tenía que sacrificarse entre las 2 tardes, ¿sí? Es decir, acabando la tercer vigilia o el tercer cuarto de la tarde y empezando el cuarto a las 3 de la tarde. Recuerden que en el horario judío se contaba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde del día, y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana era la noche, ¿sí? Entonces, entre las 2 tardes esa expresión significaba a las 3 de la tarde. Y en ese tiempo era cuando el cordero pascual debía sacrificarse. Entonces, cuando todos los corderos pascuales estuvieran empezando a sacrificar en Jerusalén, el verdadero cordero de Pascua, el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a esa misma hora iba a estar siendo sacrificado. Jesús murió a las 3 de la tarde de ese viernes en la celebración de la Pascua de ese año. Y lo interesante aquí es que eso es exactamente lo que los líderes religiosos no querían que pasara. Lo que menos querían era matar a Jesús durante la Pascua. Así dice el versículo 2, ¿no? Mire qué dice. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto el pueblo. Pero para su desgracia, ese era el tiempo de Dios. Y claramente Dios era el que estaba al mando de todo, no ellos. Por eso decimos que la información que Marcos provee en la primera frase del capítulo 14 es muy valiosa. Porque vemos cómo la mano invisible de Dios se encuentra hasta en el más mínimo detalle de la historia de nuestra salvación. El plan de Dios, escuche por favor, era permitir que el Señor Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos el jueves por la noche, que era cuando los judíos del norte, es decir, los judíos de la región de Galilea, de donde eran todos sus discípulos, excepto Judas Iscariote. Judas Iscariote era el único de los 12 que no era galileo. Entonces, Dios en su plan le iba a permitir a su Hijo celebrar la Pascua con ellos el jueves en la noche. El Señor entonces sería arrestado en la madrugada del viernes.